Bueno, gracias hermanos por la invitación. Quisiera compartir pantalla, hermano. ¿Sí me puedes ahí, lo puedo hacer? ¿O todavía te necesito que hagas algo ahí, verdad? Listo, hermano, ya lo activé. Ok. Pues muchas gracias hermanos por darnos la oportunidad de compartir un poco de la palabra de nuestro Dios en esta hora con ustedes. Gracias por esa oportunidad. Es un placer poder estar aquí con ustedes y bueno, pues estudiar un poco de la palabra de nuestro Dios en esta hora. En este tiempo sabemos que es fundamental que no dejemos de pensar en las promesas, en la misericordia, en el amor tan tremendo que Dios nos tiene, hermanos, para que de esa manera podamos nosotros sobrepasar este tiempo difícil. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de esas circunstancias complicadas que a veces vienen a nuestra vida y que de repente no sabemos qué hacer y que, bueno, a veces nos hacen eh, tener temor, a veces nos hacen sentir eh, angustia, nos hace sentir como que si estuviéramos solos cuando en realidad no lo estamos, ¿verdad? Y quisiera en esta noche, hermanos, hablar de un suceso en la vida de Jesús, en uno de los días de su ministerio, algo que le pasó a él y a sus discípulos, hermanos, y que creo que nos ayuda bastante para poder enfocarnos en la idea que queremos tener en este tema. Fíjense, quiero invitarles que si tiene dicho Biblia a la mano, busque Lucas capítulo 8, verso 22 al verso 25. Usted inmediatamente va a identificar, sin duda alguna, este suceso en la vida de Jesús. Voy a leerlo, hermanos, en Lucas 8, 22 al 25. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bueno, no tengo duda de que creo que la mayoría de nosotros hemos en algún momento leído o hemos conocido esta historia, a veces a través de lo que Lucas nos relata, a veces a través de lo que Mateo dice. Por ejemplo, este mismo evento está registrado en Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. También en Marcos 4, del 35 al 41. Y Mateo y Marcos nos dan algunos datos adicionales que aquí vamos a considerar. Pero creo que muchos de nosotros, hermanos, hemos conocido antes este relato y, bueno, de una manera muy sencilla, hermanos, puede ser relatado con estas líneas que tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? De repente vemos que hay un momento en la vida de Jesús y sus discípulos que están en medio del mar, están en medio de la noche. Marcos capítulo 4, verso 35 nos dice que era de noche cuando ellos estaban en el mar y de repente vino una gran tormenta. Estaban en medio del mar y todos los discípulos estaban realmente asustados, ¿verdad? Dice aquí en el verso 24 que vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos, ¿sí? Mateo dice que ellos dijeron, no te da cuidado o no tienes cuidado de ver que estamos pereciendo. El problema es que ellos empezaron a ver que la barca se estaba llenando de agua, que las olas, producto del viento que soplaba, eran cada vez más grandes, de tal manera que paulatinamente el agua estaba entrando en la barca en la que estaban y, bueno, parecería que estaban en medio de un gran peligro. Lo más sorprendente para ellos es que Jesús está tranquilamente durmiendo, ¿verdad? Y ellos han estado ya un tiempo con Jesús y saben que
Jesús es Dios y saben que Jesús tiene poder para hacer milagros, saben que Jesús puede hacer muchas cosas, es su líder, es su maestro. Así que ellos supondrían que Jesús debería estar alerta juntamente con ellos. En Lucas 8:23 también dice que ellos dijeron esas palabras: no te da cuidado, ¿verdad? No te da cuidado, no tienes cuidado de que estemos en esta situación. En realidad, ellos tenían en cierto modo razón de sentirse así, porque bueno, estaban en medio del mar, es en la noche, el viento sopla muy fuerte, las olas son cada vez más altas, la barca se está llenando de agua, se están hundiendo, en realidad están en un grave peligro, así que tienen razón en estar en este estado de desesperación, de angustia, en este estado de incertidumbre, de temor, de miedo. Así que entonces van y despiertan a Jesús, inclusive decimos de reclaman, ¿verdad? Con lo que decíamos ahorita, no tienes cuidado, ¿verdad? Que perecemos. Marcos 4:38 es el lugar exacto donde se menciona. Así que Jesús, hermanos, inmediatamente, según el relato que leímos aquí en Lucas, reprendió el mar y a los vientos y regresó completamente la calma, ¿verdad? Dice al final del verso 24, dice que reprendió el viento y a las olas y cesaron. Y luego dice, y se hizo bonanza. Esa palabra bonanza es una palabra que se usaba en el tiempo antiguo para hablar de un mar cuando estaba en calma. ¿Sí? Si usted vive cerca del mar o le ha tocado viajar alguna vez al mar, de repente le ha tocado que el mar está bravo, como decimos acá en México, está picado, ¿verdad? Y las olas son muy altas. Y luego, si le ha tocado ir en otro tiempo donde el mar está en calma, se ve la diferencia muy clara. Pues si eso lo podemos ver desde la playa, imagínense cómo se siente estando en medio del mar. Así que Jesús, hermanos, con su poder, reprende al mar, reprende los vientos, las olas cesan, no hay más viento, y entonces la calma viene a reinar nuevamente en ese lugar donde estaban los discípulos y Jesús al mismo tiempo. Y entonces, hermanos, Jesús les pregunta a ellos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y eso es de lo que vamos a platicar en esta hora. ¿Dónde está vuestra fe? Yo quiero decirles que la fe de los discípulos estuvo en tres etapas o en tres niveles o en tres lugares diferentes, si le quiere llamar así, en este relato. En primer lugar, vemos la fe de ellos perdida en la tormenta. Ellos estaban enfocados en la tormenta, en los vientos, en las olas, en el agua que estaba llenando su barca, en lo que tenían que hacer para salvar la vida. Estaba su fe en medio de la tormenta, ¿sí? No significa que no creían en Dios, no significa que no confiaban en Dios. Su fe estaba allí, pero su fe estaba enfocada en lo que estaba pasando, en la tormenta que estaban enfrentando. Sin embargo, luego pasarán a un segundo nivel, pues, o su fe estará en otro lugar. Estarán buscando a Jesús. Ellos saben que Jesús es el que les puede ayudar a solucionar el problema. Y aunque Jesús está dormido, entonces como quiera hay que ir y despertarlo. Entonces vamos a ver la fe de ellos buscando a Jesús. Luego veremos, hermanos, que la fe de ellos finalmente estuvo maravillada en Jesús. Ustedes se fijan en el verso 25, dice que después de que les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos estaban atemorizados y dice, y se maravillaban y se decían unos a otros. La fe de ellos estaba maravillada en Jesús. No tengo duda, mis amados hermanos, que aún siendo jóvenes, como lo son la mayoría de ustedes, todos en este momento estamos llenos en cierto grado de temor, unos más, otros menos. Pero a todos, de alguna manera, hace sentir, estas circunstancias que estamos viendo nos hace sentir cierto grado de incertidumbre, de temor, cual más, cual menos pensamos en la posibilidad de que nos toque a nosotros tener que estar en un hospital, tener que estar en un lugar donde no quisiéramos ser separados de nuestras familias. Mayormente si ya estamos más grandes como su servidor, pues todavía nos preocupa más, ¿sí? Sin embargo, no son las únicas circunstancias adversas que podemos estar enfrentando. Los jóvenes generalmente enfrentan circunstancias adversas de muchas maneras, ¿sí?
El cristiano enfrenta circunstancias adversas siempre, porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Entonces, si usted y yo estamos en circunstancias adversas en este momento, una buena pregunta que tenemos que hacernos es esta pregunta que hizo Jesús. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué es lo que te preocupa ahorita, mi hermano joven? Lo que está por delante, oí que alguno de ustedes estaba pensando en casarse, ¿eso te preocupa? Te debe preocupar. ¿Y haces bien en preocupar? ¿Estás por entrar a la universidad? Te debe preocupar. Y haces bien también en preocuparte. Sin embargo, hay otras circunstancias adversas, a veces más complicadas. Tal vez son problemas en la familia, tal vez son dificultades económicas, lo que sea. La circunstancia difícil que estés enfrentando, pregúntate, ¿dónde está mi fe? ¿Sí? Fíjate, la fe de los discípulos, hermanos, primero que todo, estuvo perdida en la tormenta. Ellos estaban considerando la gravedad de la situación. No voy a leer estos pasajes, hermanos, usted lo puede leer por su cuenta, pero es prácticamente lo mismo que está aquí. Ellos estaban considerando la gravedad de la situación en la que estaban. Estaban realmente en un momento complicado, ¿sí? Así que entonces, por la gravedad de la situación, sus emociones, sus sentidos estaban afectados por la tormenta. Y normalmente cuando las personas estamos afectados en nuestras emociones o en nuestros sentidos, esto no nos ayuda a ver con claridad las cosas, ¿sí? Entonces, eso evita que nosotros podamos tomar decisiones adecuadas. A veces necesitamos darnos cuenta que tenemos que salirnos tantito de la tormenta para poder tomar una decisión adecuada, porque las emociones se nublan o nublan los sentidos, nublan el razonamiento y a veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. La fe de ellos estaba solamente ubicada en la tormenta. Ellos estaban viviendo en ese momento. Es posible, hermanos jóvenes, que también nosotros estemos de esa manera. Y hay algunos ejemplos que quisiera ver de personas que estuvieron también de alguna manera en circunstancias adversas y su fe que ellos tenían estaba perdida también así en medio de la tormenta. Y las decisiones que tomaron no fueron las más adecuadas. Fíjate, por ejemplo, David, hermanos. David, allá vamos a ver tantito el Salmo 32, solamente el verso 3 y el verso 4, para que veamos cómo David estaba perdido ahí en la tormenta. Dice el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando uso el ejemplo de David aquí, hermanos, es para decirte que a veces tormentas que vienen a nuestra vida son causadas por las malas decisiones que tomamos. David está aquí en medio de un gran problema, ¿sí? Tú y yo recordamos lo que le pasó a David. David cometió pecado de adulterio con una mujer llamada Betsabé. Tú sabes que después de que David hizo esto, la mujer se fue a su casa y él entonces, hermanos, empezó a planear cómo, o qué hacer. Aparentemente todo había quedado atrás, todo había quedado oculto, nadie se había dado cuenta, aparentemente, ¿sí? Así que llegó el momento en que alguien vino a David y le dijo, Betsabé está embarazada. ¿Tú sabes lo que David hizo? ¿Sí? David, hermanos, en ese momento, él no tenía claridad mental para tomar decisiones adecuadas, así que buscó la manera que hubiera mejor para tratar de cubrir esto, menos tomar el camino adecuado del arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, mandó traer a su esposo, a Urías Eteo, para que viniera y durmiera con su esposa. Y así entonces todo podía quedar oculto y aquel hijo fácilmente, Urías Eteo, podría decir que en realidad era su hijo, ¿verdad?
Sin embargo, tú sabes que Urías Eteo vino y en lugar de querer ir a su casa, no vamos a platicar toda esa historia, tú la conoces, prefirió quedarse allí hasta que finalmente regresó al campamento donde estaba todo el ejército de Israel. Pero entonces David todavía fue más lejos de eso. David le llama a Joab, general de ese ejército, y le pide que ponga a Urías Eteo al frente de la batalla para que muera. Y Urías Eteo murió. Cuando eso pasó, creo que David dijo, todo está arreglado, no hay más problemas. ¿Sí? Eso era lo que aparentemente él pensaba, pero dentro de sí, dice, sus huesos se estaban envejeciendo. En su mente era un gemir, en su corazón, perdón, era un gemir todo el día. Y de día y de noche, él sentía que la mano de Dios se agravaba sobre él. De tal manera que todo su esplendor, todo lo bueno que él tenía, es decir, todo su verdor, dice, se convirtió en una sequedad de verano. David se compara como con una planta que está verde, pero que cuando llega el verano se seca por lo fuerte del sol. Así se sentía él. Pero todo era porque había tomado una mala decisión. Y el estar en medio de la tormenta, esa tormenta causada por la mala decisión que tomó, una tras otra, no le permitían ver con claridad. A veces nosotros tomamos malas decisiones y nos pasa lo que a David. Nos enfocamos en la tormenta y buscamos nosotros nuestra propia salida sin voltear hacia Dios, sin buscar la ayuda divina para que Él sea el que nos ayude a poder salir del error que cometimos o de las circunstancias adversas en la que estamos producto de las malas decisiones que tomamos. ¿Sí? No fue sino hasta que Natán viene y le hace ver a David la situación en la que estaba, que él pudo finalmente salir de la tormenta. Pero en este momento David está perdido en la tormenta. Otro ejemplo más que tenemos, este no lo voy a leer, hermano, te lo voy a platicar solamente. Pablo hubo un momento en que estuvo perdido en la tormenta, hermanos. En un momento de su vida en Corinto. En Hechos 18, versos 9 y 10. Tenemos un momento cuando el Señor le tiene que aparecer a Pablo y a decirle, Pablo, no calles. Yo tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad, así que solamente habla y no calles. En 1 Corintios capítulo 2 y verso 3, Pablo le dice a los hermanos de Corinto de que cuando él fue a predicarles a ellos, llegó con mucha debilidad y con mucho temor y temblor. La pregunta que surge es, ¿qué es lo que estaba pasando por la vida de Pablo en ese momento? ¿Qué es lo que él estaba experimentando? ¿Por qué dice que cuando predicó a los de Corinto estaba así, débil, tembloroso, temeroso? Y luego vemos que inclusive el Señor Jesús le tuvo que aparecer para animarlo. ¿Que acaso estaba pensando en no seguir adelante en la obra? No lo sabemos, hermano. Es posible hacer algunas conjeturas, como por ejemplo que cuando Pablo llegó a Corinto, llegó solo. Que antes de llegar a Corinto, había estado en Atenas. Y según el relato del libro de los Hechos, Pablo no tuvo gran éxito en la predicación de la palabra en Atenas. Apenas dice que se convirtió un hombre llamado Dionisio y una mujer llamada Dámaris, pero no se dice más. Así que de allí fue a Corinto, y cuando llegó a Corinto llegó solo. No tiene aparentemente a Lucas, no tiene a Timoteo, no tiene a Silas con él, no tiene a nadie. Dios providencialmente le puso ahí a Priscila y Aquila, y con ellos empezó a trabajar y empezó a enseñar la palabra. Pero al parecer Pablo no se sentía del todo bien, espiritualmente hablando. Estaba esa tormenta de preocupaciones que había en la mente de Pablo, hermanos. Tal vez le estaban haciendo pensar en que debería desistir de lo que estaba haciendo. No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que al estar en medio de la tormenta, Pablo no alcanzaba a contemplar lo que podía ver allí en Corinto. Y es que el Señor le tiene que aparecer, hermano, para decirle que él tiene mucho pueblo allí. Bueno, a veces nosotros estamos en medio de tormentas, hermanos. ¿Alguna vez te has sentido así, como la imagen que tenemos ahí en la pantalla?
Una vez que volteo a otro lado, es que estoy viendo otra pantalla para poder verte a ti. Ok. Está bueno, pero tú no me ves, ¿verdad? Porque estás estoy compartiendo la pantalla, pero es que los predicadores viejitos, hermanos, no podemos predicar así. Queremos ver a la gente para poder predicar. Ok. Pero, ¿te has sentido alguna vez así, hermana, hermanita, jovencita, joven? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento, a lo mejor ahorita te sientes así, como que estás en medio de algo y que todo lo tienes que te está pesando sobre ti, ¿verdad? Y no encuentras la salida y piensas, si hago esto otro. Y a veces los que estamos grandes, a veces no alcanzamos a comprender las necesidades de los jóvenes. Uno como papá, yo tengo 3 hijos ya grandes y sé que no ha sido lo mejor del mundo. Sé que a veces no he podido comprenderlos, ¿verdad? Pero sé que en realidad pasa eso. Y a veces, hermanos, nosotros estamos así también con nuestra fe perdida en la tormenta. Muchas personas están enfrentando la misma situación hoy. Hay diferentes tormentas, hermanos, que azotan nuestras vidas. A veces nuestros barcos, hermanos, se están anegando, están llenos de problemas, están a punto de hundirse. A veces es la estabilidad económica, a veces es la estabilidad familiar, puede ser inclusive la estabilidad matrimonial, aunque bueno, porque la mayoría de ustedes no están casados, etcétera. ¿Qué de la estabilidad familiar cuando vivimos en una familia donde papá está enfermo, mamá está enferma y yo soy el único que puedo aquí ayudar económicamente y yo tenía muchos planes para crecer, desarrollarme, ir a la universidad, hacer otras cosas y ya no puedo hacerlas? Y eso, hermanos, a veces nos hace sentir desesperados, desdichados, frustrados, que si acaso perdimos nuestro trabajo en este tiempo y la situación económica nos está golpeando tremendamente. Que si acaso tenemos problemas en casa porque nuestros padres no se llevan bien y están a punto de separarse, etcétera. A veces, hermanos, somos azotados por vientos de tormenta diferentes que definitivamente nos hacen sentir como la persona que estamos poniendo aquí en la imagen, porque muchas personas, hermanos, están enfrentando esa misma situación hoy, de estar en medio de una tormenta y la fe, así como la fe de los discípulos, la fe nuestra a veces se pierde en la tormenta. Cuando nuestras emociones, nuestros pensamientos están nublados por los problemas, eso evita que encontremos soluciones. Así que no está del todo mal que nuestra fe esté perdida en la tormenta. Nuestra fe ahí está, nuestra confianza en Dios ahí está. Seguimos creyendo en nuestro Redentor, estamos seguros del poder de nuestro Dios. ¿Sí? Pero hermanos, hermanos, tenemos que hacer lo que los discípulos hicieron. Los discípulos estaban así, perdidos en la tormenta. Sin embargo, la fe de ellos fue al siguiente nivel. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Hay que pasar al siguiente nivel. Es normal que tengamos tormentas, es normal que nos sientamos en ocasiones desesperados, que estemos angustiados en algún momento, que tengamos temor, que tengamos incertidumbre, eso es normal. La vida cristiana así es. Ahorita, por el COVID-19, otro tiempo será otra cosa. Pero hay que salir de allí, hay que dar el siguiente paso, y el siguiente paso es que hay que buscar a Jesús. Eso es lo que los discípulos hicieron. La fe de los discípulos no se quedó enredada en la tormenta, sino que se movieron inmediatamente a buscar a Jesús. Primero ellos vieron a Jesús dormir y como que no alcanzan a comprenderlo. Muchas veces nosotros también podemos sentir como que si Jesús está también dormido para nosotros, porque parecería ser que las tormentas están azotando fuerte nuestras vidas y parecería ser que clamamos y clamamos a Dios y no hay respuesta del Señor, no hay respuesta del Padre, no hay respuesta de ningún lado, hermanos, y pues podemos sentir que ¿acaso estará dormido? ¿Acaso es que no nos oye o acaso es que ya no está con nosotros? Así que ellos primero ven a Jesús dormir y como que no lo entienden, pero hacen lo correcto, clamaron a Él.
¿Te acuerdas de Jeremías 33:3? Dice, clama a mí y yo te responderé. Y esa promesa sigue existiendo para nosotros, hermanos. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. También cuando Juan escribe su primera carta, en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13 en adelante, Juan dice que nosotros tenemos la seguridad de que Dios oye nuestras peticiones. Dios nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Y si es su voluntad, tendremos las peticiones que nosotros hicimos. Entonces, no dejemos de orar, ¿no? La fe de ellos los hizo buscar a Jesús. Así nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo. Fíjate, hay un ejemplo que quisiera tocar en esta noche, que está ahí en Mateo capítulo 20. Ve, por favor, conmigo a Mateo capítulo 20. Y es la ocasión en que hay unos ciegos que van a buscar a Jesús. Mateo capítulo 20, verso 29. Dice en el versículo 29 que al salir ellos, dice, de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Ellos oyeron que Jesús pasaba y entonces clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Nota lo que estos ciegos hicieron. Ellos saben que ellos están en medio de una gran tormenta, su ceguera. No hay posibilidad de salir de esa tormenta, pero ellos han oído acerca de Jesús. Ellos han oído lo que Jesús es capaz de hacer. Así que ellos están sentados junto al camino, seguramente mendigando, porque no había otra opción para ellos. Cuando están sentados junto al camino, y nota que dice que oyeron que Jesús pasaba por ahí, entonces ellos no podían ver, pero sí podían oír, y escucharon que era Jesús, y entonces empiezan a gritar, porque saben que ahí está la solución. Empiezan a gritar y empiezan a clamar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Puedes imaginártelos? Dos personas que están ciegas, que no ven, no saben hacia dónde poder dirigirse o cómo hacerle, pero oyen la voz y hacia donde supuestamente está esa voz, hacia ahí tratan ellos de dirigirse y clamar, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Luego hay unos que los están queriendo callar y decirle, no clames más. ¿Cuántas veces, hermanos, los cristianos no enfrentamos cosas como esas? Cuando en medio de la tormenta nosotros decimos que somos cristianos y que seguimos confiando en Dios, y hay gente que piensa, ¿para qué confías en ese Dios que no te ayuda? Sin embargo, ellos clamaron todavía más. Así tenemos nosotros que hacer también. Hay que clamar todavía más, porque vamos a mover a Jesús, hermano. Vamos a mover el corazón de Jesús. Jesús se compadeció. En lo personal me gusta esta parte que dice en el verso 34, y les tocó los ojos. Puedo imaginarme, hermanos, al Señor de una manera tierna, acercarse a ellos y tocarlos suavemente, tiernamente a estas personas. Si eran mendigos, como seguramente lo eran, ¿cuántos de nosotros no nos causa repulsión cuando vemos una persona en situación de calle, como dicen ahora, ¿verdad? Que anda mendigando por las calles, está todo sucio, harapiento, ¿verdad? Nos causa cierta repulsión, ¿verdad? Que no debería de ser, pero es una reacción de alguna manera que hacemos o que tenemos. Sin embargo, Jesús, hermano, se compadece y ellos reciben la vista. La fe de los discípulos, hermanos, se movió a buscar a Jesús, igual que la fe de estos ciegos, hermanos. Buscaron a Jesús para salir de ahí. Hay otro ejemplo, hermanos, que está ahí en Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. No lo voy a leer todo, pero trata de una mujer. En una ocasión, hermanos, que Jesús fue a las regiones de Tiro y de Sidón, regiones donde había pocos israelitas ahí, y hay una mujer que viene clamando a Jesús para decirle que le ayude a su hija. Está gravemente atormentada por un demonio y Jesús no le responde a esta mujer. Entonces los discípulos dicen, despídela porque viene atrás de nosotros y no deja de hablar. Entonces él respondió y les dijo,
le dice a la mujer, yo no soy enviado a las ovejas perdidas, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero lo dice a los discípulos. Entonces ella viene, dice, y se postra ante Jesús y le dice, socórreme. Él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Quiénes serían los hijos aquí? Se refiere a los israelitas. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quiénes serían los perrillos aquí? Estos que eran gentiles, los de Tiro y de Sidón, de donde ella era, su propia hija. Entonces ella responde, dice, sí, Señor, yo entiendo eso, pero acuérdate también que aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Yo sé que tú has venido a tu pueblo y que tú eres israelita, que beneficias a tu pueblo, pero dame cuando menos una migaja, cuando menos un poco de ti. Entonces Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Estos ciegos y esta mujer, al igual que los discípulos, hermanos, entendieron que había que moverse para buscar a Jesús, encontrar ayuda para salir de la tormenta. ¿Ves esa chica que está ahí, hermana, hermano? Sí. Está buscando, está con sus ojos hacia el cielo. Cualquiera de nosotros pudiéramos decir que está buscando la ayuda de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces vivimos vidas tan agobiadas y tan enredadas en este mundo, hermanos, que se nos olvida de vez en cuando voltear al cielo y recordar que ahí está nuestro Padre Celestial, está Cristo, nuestro Redentor, que la deidad completa, hermanos, incluido el Espíritu Santo, está para ayudarnos, protegernos y ver por nosotros. Hay que recordar eso. Si está en medio de una tormenta ahora, que su fe la mueva o lo mueva a buscar a Jesús. Salga del problema y busque a Cristo. Juan 6:68, ¿te acuerdas lo que Pedro dijo? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor, hermanos, es la solución para cualquier tipo de problema que nosotros tengamos. No voy a leer este pasaje, pero te voy a contar la historia muy rápida de Lucas 7:36 al 50. Lucas 7:36 al 50 tenemos el caso cuando Jesús fue a el hogar de Simón el fariseo y entró también una mujer que dice que era pecadora y que estaba ahí en la mesa, trajo un vaso de perfume y hermanos, lo quebró y empezó a enjuagar los pies del Señor con sus lágrimas, con sus cabellos, con aquel perfume. Y la gente que estaba ahí empezó a criticar a Jesús y a decir, si particularmente Simón el fariseo, pues si en realidad fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le está tocando. Entonces Jesús, hermanos, le dice a Simón, Simón, yo tengo una cosa que decirte. Dice, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50. Así que no tenían ellos con qué pagar, así que les perdonó a los dos la deuda. Dime pues tú, Simón, ¿cuál de ellos va a amar más a ese acreedor? Entonces Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y entonces se vuelve a la mujer y le dice, Simón, mira, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa, tú no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Sí? Agua para sus pies, beso en la mejilla, ungir con perfume, todas eran muestras de de gran hospitalidad hacia la persona que estabas recibiendo en casa. Simón no hizo esto con Jesús de ninguna manera, pero esta mujer lo hizo. Jesús le dice también a Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados, dice, les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados.
Y Jesús le dice a la mujer al final, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Puedes imaginarte por un momento la vida de esta mujer? ¿Cómo era? Lo denigrante de su situación, lo problemática de su vida. Ella trae una carga tan pesada, hay una tormenta tan tremenda en su corazón, que cuando sabe que está ante Jesús y sabe que Jesús es el único que le puede ayudar, entonces ella no duda, está a sus pies y está derramando lágrimas y está besando sus pies. Todo esto en muestra del gran arrepentimiento que ella sentía. Y Jesús no la va a rechazar, Jesús no va a hablar mal de ella, Jesús no la va a juzgar, Jesús le va a decir, hija, tus pecados te son perdonados. Y ella se irá en paz, porque puso su mirada en Jesús. ¿Hay algo que te atormenta en esta noche, algo que te preocupa? Tú puedes confiar plenamente en Cristo el Señor, hermana. Y sea cual sea la carga que tienes, tú puedes esta noche volver en paz a casa. Puedes ir a la cama y dormir en paz. Si pones todas tus cargas, todos tus problemas, todas tus tormentas en Cristo el Señor. Haz eso esta noche. Y siente la paz del Señor en tu vida. En Romanos 8, 32 al 37, no lo voy a leer, pero Pablo dice que Dios no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice. Así que, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Puedes tener completa seguridad de que yendo a Jesús encontrarás solución a tus problemas, amado hermano y amada hermana. Finalmente, cuando busques a Jesús y confíes plenamente en Él actuará. Él hará. Y entonces te pasará lo que los discípulos, tu fe pasará a un estado todavía mejor. Quedarás maravillado en Jesús. La fe de los discípulos, hermanos, se maravilló de lo que Jesús hizo. Ahorita lo que leíamos en Lucas capítulo 8, dice que Jesús reprendió a los vientos y a las olas y de inmediato cesaron. Todo se calmó. Ahorita que hablábamos de la vida de esta mujer pecadora, imagínate cuando ella salió de la casa de Simón el fariseo. ¿Te imaginas el descanso que llevaba en su alma en ese momento? ¿Sí? Así que de inmediato se hizo gran bonanza. Dice el verso 25 de Lucas 8 que ellos se maravillaron del poder de Jesús. ¿Cuántos hermanos han estado enfermos en estos días, hermanos, y hemos podido ver que se recuperan? Es cierto que hay algunos que no, pero bueno, es la voluntad del Señor. Pero ¿con cuántos no nos hemos maravillado, hermanos, de que Jesús usó de su poder para hacer que nuestros hermanos se recuperaran? Volviendo al caso de David, hermanos. David quedó maravillado también de lo que Dios hizo con él. Después de que él confesó su pecado. Fíjate, vuelve al Salmo 32 nuevamente. Ahorita leímos el verso 3 y el verso 4. Ahora vamos a leer el 1 y el 2 primeramente. Dice el 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre aquí, Jehová, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo no sé tú qué veas en esas palabras, pero lo que yo veo en esas palabras es el corazón de David, hermano, que está expresando aquí lo que él experimentó cuando le fue perdonado su pecado, cuando él fue capaz de confesar y reconocer todo el mal que había hecho. Y esto lo hizo cuando Natán, acuérdate que le dice aquella parábola, ¿verdad? Y al final de ella, Natán le dice a David, tú eres ese hombre, David, tú eres ese hombre. Y él entonces pudo imaginármelo, hermano, quedándose callado, agachando su cabeza. Y entonces es que dijo, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y luego cuando Natán le dijo, David se había puesto su propia sentencia, porque Natán le dijo a David, ¿qué crees que merezca ese hombre, David? Y David dijo, la muerte. ¿Qué crees que sintió David cuando le dijo a Natán, tú eres ese hombre? Sabía que él tenía que pagar con la muerte, pero hubo descanso en su alma,
cuando Natán le dice, tu pecado te ha sido perdonado. Por eso cuando David escribe este salmo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es bienaventurado, es feliz ese hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. ¿Sí? Bienaventurado es aquel a que en Jehová no culpa más de pecado. Luego en el verso 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espere en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, dice David. ¿Cuándo dijo esto? Después de que confesó su pecado. Sí. David se quedó maravillado de lo que Dios hizo con él. Bueno, deja que tu fe, hermanos, se maraville en Jesús. Solo Jesús, hermanos, es capaz de devolver la paz a tu vida y a mi vida. Juan capítulo 14, verso 27, Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. ¿Sí? Jesús, hermanos, prometió darnos la paz que nuestras almas necesitan, pero necesitamos confiar plenamente en Él. En Colosenses capítulo 2, verso 10, Pablo le dice a los hermanos de Colosas, y vosotros estáis completos en Él. Completos en Él. En Cristo, hermano, no nos va a hacer falta absolutamente nada. En Cristo podemos sortear las tormentas, los vientos que vengan a nuestra vida de una y mil maneras diferentes. Y el Señor jamás nos habrá de defraudar. Jamás sentiremos que nos falta algo porque estaremos siempre completos en Cristo el Señor. Nadie más podemos estar completos. Cuando Pablo escribe también a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13, Pablo dice que él en Cristo está satisfecho. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo he sido enseñado, tanto para tener abundancia como para tener necesidad, para estar saciado, para tener hambre. Y luego también en el verso 13 diciendo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejen que su fe se maraville en Jesús. Que su vida pueda encontrar la paz que necesita en Cristo. Que su vida esté completa y satisfecha, plena en el Señor Jesucristo. Disfrute su vida en Cristo, en otras palabras. Juan capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿Sí? Cristo desea, hermanos, que vivamos vidas felices, vidas llenas de paz, vidas llenas de confianza, llenas de tranquilidad, aun cuando las tormentas acechen nuestras vidas. Nosotros decidimos, hermanos, nosotros decidimos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe en estos momentos complicados? ¿Está perdida en la tormenta? ¿Estás angustiado completamente, desesperado y no sabes qué hacer? ¿Estás pensando en todo lo que te está pasando a ti, a tu familia, a tus amigos tal vez, en tu noviazgo, a tus papás como matrimonio, a tus hermanos, etcétera? Los problemas que está enfrentando la iglesia de diferentes maneras. ¿Dónde está tu fe? ¿Está buscando a Jesús? No está buscando a Jesús. Necesitas darte un tiempo para salirte tantito del problema. Olvidarte tantito del problema y voltear como esa chica al cielo y confiar en Jesús. ¿Dónde está tu fe? ¿Está maravillada en Jesús? Abre tu vida al Señor y deja que Él haga cosas maravillosas en tu vida. Quiero terminar diciéndoles que aprecio bastante el hecho de que ustedes como jóvenes se junten, estudien la palabra, oren por la iglesia, que en realidad estén haciendo uso de la mejor manera, hermanos, todos estos medios que el Señor ha puesto a nuestro alcance en este tiempo. Valoro mucho eso y le agradezco a Dios por ustedes. Y es mi oración a Dios que Dios les siga ayudando, les siga bendiciendo, que si están en medio de tormentas, aprendan
a que su fe pase a otro nivel, que pase a buscar a Jesús y después a maravillarse en Cristo mismo. Gracias, hermanos, por oírme. Gracias por invitarme. Que sus vidas estén llenas de bendición en el Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.